poner a grabar la sesión y vamos a empezar con nuestras clases de materia. ¿Ok? Voy a tratar de estar atento al chat. Tengo solamente una pantalla, así que a veces es complicado estar en, en una sola pantalla y con Zoom. ¿Ok? Bien, nuestro primer tema, de hecho uno de los más importantes, es que nosotros podamos entender cómo funciona el color, porque básicamente computación gráfica, si bien es cierto, tiene que ver con que nosotros creemos imágenes a través de la computadora desde escenas computacionales. Todo finalmente se traduce en llevar algo de información a una pantalla, y esa pantalla es finalmente un display de color. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de entender. A ver, vamos a ver, hay algunas preguntas por aquí, las contesto antes de empezar porque si no a veces quedan dudas. Ya existe un calendario de tareas. Por favor, verifiquen el documento que se llama reglas de juego. ¿Ok? En el documento reglas de juego está al final del documento un calendario en donde está cuándo se va a dejar la tarea, cuándo se entrega, cuándo se deja preguntas, cuándo se entrega y también los quiz y los cuestionarios. ¿Ya? Entonces revisen ese documento, por favor, que ahí está todo el material acerca de evaluación. ¿Ya? Ok, entonces seguíamos con esto. Les decía, finalmente en computación gráfica, por ejemplo, tú tienes una escena de un videojuego y esa escena tú la vas a manejar computacionalmente, la vas a manipular computacionalmente, pero al final terminas produciendo una imagen y esa imagen no es otra cosa que un conjunto de píxeles y los píxeles componen color. Entonces, la forma como el color se maneja en la computadora va a ser vital para lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Eh, Cuando nosotros hablamos de color, estamos hablando de una propiedad, ¿no? Y de hecho es algo que es como muy intrínseco al sistema de visión, ¿de acuerdo? Nosotros como seres humanos tenemos una noción de color, ¿ok? Tenemos una noción de color, pero finalmente el color es el resultado de un proceso físico. ¿Sí? Es el resultado de un proceso físico que sucede entre la luz y los objetos, ¿sí? Y de hecho se traduce, ¿sí? Se traduce en un espectro visible. Nosotros como humanos tenemos un rango de colores que podemos ver. Obviamente, digamos, como humanos promedio, ¿no? Puede haber personas que de repente tengan alguna condición que puedan ver un rango un poco más flexible, más grande que esto, pero generalmente nosotros vemos el rango de luz de 400 nanómetros de longitud de onda, que es el color azul, a 700 nanómetros, que es el color rojo. ¿De acuerdo? La luz, ¿sí? La luz tiene, o las componentes de la luz tienen diferentes longitudes de onda y cada longitud de onda tiene un determinado color asociado. ¿Ok? Eh, Sin embargo, eso es el sistema de visión humano, pero nosotros podemos darnos cuenta que hay máquinas o dispositivos que pueden tener la capacidad de poder ver más que ese espectro de visión humano, ¿no? Y es ahí donde tenemos máquinas de rayos X, máquinas infrarrojas, máquinas que leen ondas de radio o que procesan ondas de radio, ¿sí? Y que claramente son máquinas que pueden ver otro tipo de información, ¿no? Son utilizadas para otras aplicaciones también, ¿no? Rayos X, infrarrojo, son utilizadas, por ejemplo, para medicina, los rayos X, ¿no? Porque permiten tener cierta información acerca eh, de la composición de algunas estructuras, como óseas, por ejemplo. Y infrarrojo, que se utiliza mucho, por ejemplo, en sistemas de visión nocturna, ¿no? Profundidad y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, fíjense que el color nace como una, si bien es cierto, se procesa y ocurre en un proceso físico, termina siendo una percepción que nosotros tenemos como seres humanos, ¿ok? Y es ahí donde
es ahí donde, por ejemplo, ustedes saben, hay personas, ¿no? Como los daltónicos, por ejemplo, en donde su percepción de color es muy distinta a la de las personas, digamos, a la del promedio de personas. ¿Okay? ¿Y eso por qué? Porque simplemente tienen una condición en en el nervio ocular, ¿sí? Que les permite o les hace, ¿sí? Que ellos puedan, digamos, que tengan una noción de las longitudes de onda distintas a lo que nosotros tenemos comúnmente. Y es por eso que ven, por ejemplo, colores intercambiados o pueden ver escalas de colores distintas, ¿sí? Una pregunta, ¿ustedes saben o alguien sabe cómo es que nosotros percibimos el color de las cosas? O sea, ¿por qué una pantalla de un teléfono es negra? ¿Por qué una mesa es color café? ¿Por qué, no lo sé, por qué un plato de porcelana es blanco? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna intuición acerca de por qué nosotros percibimos esos colores tal cual los vemos? Por los fotones, el que reboten las distintas superficies y absorben todos los colores que no son, además de el que rebota, que en este caso puede ser café, blanco, etcétera, etcétera. Y todo lo que percibimos son los fotones del color porque no fue absorbido dentro de la luz, vienen todos los colores y el que no se absorbe es el color que nosotros recibimos. Ok, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una idea de por qué? Tengo por aquí algunos mensajes de chats. Porque los objetos absorben los demás colores, porque reflejan esos colores, no es por la reflexión de la. Técnicamente una mesa de café es de todos todos los colores menos café, porque absorbe todos. Exactamente, esa propiedad, sí, es una propiedad física, de hecho, ¿no? Es una propiedad física de los objetos. Cada objeto tiene una propiedad de absorción y de reflexión de la luz, ¿cierto? Va a depender obviamente de la fuente. Generalmente las fuentes de luz que nosotros vemos en la vida cotidiana son fuentes de luz claras, ¿no? O sea, son fuentes de luz blancas o casi blancas. Entonces, eh, la luz blanca tiene todas las frecuencias de longitudes de onda, o sea, tiene todas las frecuencias de colores. Por lo tanto, cuando una luz blanca interactúa con algún objeto, el objeto absorbe los fotones de determinadas longitudes de onda y refleja las restantes, ¿no? Y lo que vemos es justamente las longitudes de onda de los rayos que reflejaron, ¿no? Entonces, claramente lo que uno ve es en realidad lo que el objeto no puede procesar y es la capacidad del material de ese objeto hacer eso. ¿Ok? Eso diferencia a una mesa de madera, que es siempre tonos como cafés, amarillos, de algún otro objeto que tenga algún otro tipo de color. ¿Ok? Bien, y eso es justamente lo que sucede. El proceso de obtención de color parte de una fuente de luz siempre, ¿sí? Parte de una fuente de luz siempre. Por eso es que también para nosotros en computación gráfica va a ser vital en algún momento que tengamos y sepamos manejar computacionalmente una fuente de luz, porque necesitamos saber cómo funcionan esas fuentes de luz. ¿Sí? Una fuente de luz, desde ahí parte todo, porque una fuente de luz emite fotones, emite luz, ¿ok? Esa luz interactúa con los objetos y la forma como interactúa con los objetos depende de varios factores. ¿Sí? Depende primero de la reflectancia de la superficie, que es esto que habíamos comentado anteriormente, que es esa propiedad del objeto de reflejar o de absorber diferentes longitudes de onda. Pero además de eso, depende también, por ejemplo, de la posición en la que se encuentre la luz con respecto al objeto, ¿no? Eso es claramente visible cuando nosotros tenemos objetos que son brillantes, por ejemplo, ¿sí? Se le conoce como em, el reflejo, ¿sí? O sea, el reflejo de la luz, ¿sí? La dirección de ese reflejo va a depender, por ejemplo, de la disposición que tenga la superficie con respecto a la luz. Y ahí ya matemáticamente nosotros lo que vamos a manejar, por ejemplo, es un concepto de superficie normal, ¿no? Porque la normal es ese vector que indica hacia dónde está dirigida la superficie.
¿sí? Y claramente nos indica una forma o nos permite saber a qué ángulo se encuentra la luz con respecto al objeto. Y eso va a ser importante al momento de definir colores, por ejemplo, ¿sí? Lo que se irradia, que es como lo que rebota de esa superficie, es lo que finalmente llega a un sensor. Y ese sensor finalmente capta la luz resultante. El sensor podría ser nuestro ojo, o el sensor podría ser una cámara, o el sensor va a ser, por ejemplo, cuando nosotros trabajemos ya en cosas gráficas, el sensor va a ser una cámara virtual, ¿no? Nosotros vamos a colocar una cámara virtual en nuestro espacio que nos permita obtener esa información de la luz que va llegando hasta ese punto. Y es así como nosotros vamos simulando el proceso de esta física de luz, objetos y todas sus propiedades, ¿ya? Eh, Cuando nosotros trabajamos ya con la abstracción de una cámara, ¿sí? Esa abstracción de una cámara termina siendo finalmente una imagen, ¿no? O sea, es una imagen que contiene toda la información de la luz que no quedó en los objetos y que fue a parar a este sensor. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no. ¿Ok? Bien, hay varios factores que nosotros vamos a considerar. De hecho, varios de estos factores se incluyen a nivel computacional cuando nosotros vayamos a componer escenas. Algunos de estos factores son, primero, la luz, claramente, y la luz ya no es solamente, no nos va a importar solamente la geometría de la luz, que significa posición, dirección, sino que también es importante, por ejemplo, definir el tipo de luz, ¿no? Si hay una luz que representa un punto, es muy diferente a una luz que representa una luz en donde la luz tiene una geometría y cada punto de la geometría emite un rayo de luz, que es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en la realidad, ¿no? En la realidad uno tiene una bombilla, un foco, ¿sí? De luz, y en realidad esa luz no es un punto, sino que cada parte de la superficie de esa bombilla está irradiando diferentes haces de luz. ¿Ok? Entonces eso va a ser un factor que va a preponderar cuando nosotros queramos definir el color de nuestra escena. Hay otros factores, ¿sí? Que tienen que ver con la reflectancia, que es esto que hemos conversado, la proporción de luz reflejada o la proporción de luz absorbida con respecto a la luz entrante, la especularidad, que tiene que ver con los brillos, ¿no? Si un objeto es muy especular, entonces tiende a reflejar mucha luz. Sin embargo, tiende a reflejar mucha luz en un espectro pequeño, en un ángulo pequeño con respecto al ángulo de entrada de la superficie, ¿no? Si una superficie es más mate es porque es una superficie que difumina más el color, ¿sí? Y tiene un efecto un poco más como estocástico de la luz, ¿no? Porque básicamente no, la luz no refleja tanto, sino que más bien es como que la luz se distribuye mucho en la superficie del objeto y por eso son mates o opacos. ¿Sí? La distancia de la luz es un factor también, porque obviamente una luz más lejos irradia menos energía que una luz más cerca. El ángulo de la luz va a importar, ¿sí? Y la sensibilidad también. En el caso de las cámaras, por ejemplo, ¿no? El caso de las cámaras de fotografía, la sensitividad del sensor también define qué clase de color nosotros tenemos, ¿no? Y es así que uno puede tener, por ejemplo, imágenes saturadas, imágenes menos saturadas, dependiendo de la exposición y dependiendo de diferentes factores que ya intervienen dentro de la mecánica de una cámara fotográfica. En el caso de nosotros, como nosotros vamos a simular una cámara, generalmente siempre simulamos como la cámara más simple, ¿no? Que es una cámara de tipo pinhole, que es una cámara en donde asumimos que todos los píxeles tienen la misma probabilidad de ocurrir y no hay ningún efecto físico ni mecánico en la obtención de esta imagen. ¿Ok? Eso también se puede simular, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere ya hacer como cosas más elaboradas a nivel de rendering, uno también puede simular los efectos de sensitividad del sensor. ¿Ok? Sin embargo, eso es algo un poco más avanzado, eso no lo vemos nosotros. ¿Ok? Les había comentado inicialmente que nosotros como seres humanos tenemos un rango visible de luz, ¿no? Y este rango visible de luz define todos los colores que nosotros vemos, ¿ok? Esos colores van desde el 400 nanómetros en longitud de onda hasta 700 nanómetros que van desde el azul hasta el rojo.
y todos los colores están en medio. ¿Ok? Todos los colores que vemos están en medio entre estas longitudes de onda. ¿De acuerdo? Eh, Longitudes de onda menores son, por ejemplo, las luces ultravioletas o los rayos X, y longitudes de onda mayores son los rayos infrarrojos y ondas de radio. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una luz blanca, esa luz blanca está compuesta de todas las frecuencias visibles, ¿sí? Es decir, contiene las frecuencias de todo el espectro, desde los 400 hasta los 700 nanómetros. ¿Ok? Y bueno, esto es parte del efecto de este experimento del prisma, ¿no? Que la luz pasando por un prisma se descompone en diferentes haces de luz de diferentes colores. Es porque el prisma tiene un efecto de redireccionar los rayos de luz de diferentes longitudes de onda, y por eso es que nosotros podemos tener ese efecto, ¿no? Ok. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ok, muy bien. Ahora, para nosotros como humanos, ¿sí? Para nosotros como humanos, eh, primero nuestro sistema de visión, ¿sí? Nuestro sistema de visión está condicionado para que nosotros podamos observar colores en ese espectro de luz de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda. ¿Ok? Digamos, ya a nivel como biológico, lo que en realidad pasa es que nosotros en nuestro ojo tenemos unos sensores, digamos, unas células receptoras que se encargan de absorber la información o absorber la energía de diferentes longitudes de onda. ¿Sí? Y es así que tenemos diferentes tipos de células que son o elementos, ¿sí? De eh, elementos procesadores de luz, ¿sí? Que son los conos y los bastones, y que tienen distintas funciones, ¿no? Los conos son los que se encargan, por ejemplo, de procesar información acerca de profundidad, y los bastones son los que se encargan de procesar el color. ¿Sí? Y así como existen diferentes tipos de sensores para diferentes tipos de color, nosotros también tenemos diferentes elementos encargados de diferentes tipos de color, ¿no? Y hay incluso una distribución, ¿no? De todas las células que nosotros tenemos que se encargan de extraer de extraer información del color. La mayoría son para el color rojo, ¿sí? Y en menos proporción son para el color verde y el color azul, y sus variantes, ¿ok? Entonces, a partir de ese sistema de visión o de esa forma que nosotros tenemos para visualizar la información, ¿sí? Eh, em, a nivel computacional, se ha tratado de replicar esa forma de cómo componer colores de manera que podamos representar los colores numéricamente, ¿sí? Y es ahí que aparecen los espacios de color a nivel computacional, ¿sí? Y uno de los primeros espacios de color que existen, y de hecho predomina en la computación, es el RGB, ¿sí? El RGB es un sistema aditivo de color. ¿Por qué? Porque el RGB es un sistema que dice el color cero, o sea, el color nulo, es el negro, y si tú quieres ir añadiendo color, tú le vas añadiendo valores a ese negro, ¿sí? De manera que el color más claro, el color más oscuro es el negro, el color más claro es el blanco, y toda la gama de colores están en medio, en donde si tú tienes colores más oscuros, probablemente son colores que tienen como valores muy bajos de, de, de color, y los colores más claros son aquellos que tienen valores más altos de color. ¿Ok? Por qué por qué se ha hecho predominante este sistema de color? Porque se utiliza en todo lo que es displays, ¿no? O sea, toda la tecnología de displays que tenemos actualmente, toda la tecnología de displays se basa en el sistema de color RGB. ¿Ok? Eso quiere decir monitores, pantallas, LEDs,
y todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos que tenemos actualmente y que tienen pantallas, ¿sí? Todos funcionan con el sistema de color RGB, ¿ok? Y además de eso, como todo funciona para el sistema de color RGB en pantallas, se ha hecho predominante también que la información de imágenes almacenadas en archivos también esté en formato RGB, ¿sí? Cuando en realidad, cuando en realidad, pese a que RGB es un sistema muy bueno para displays, o sea, para mostrar información, no es un sistema tan bueno como para analizar color, ¿sí? O para, digamos, entender el color, ¿ok? Hay otros sistemas de color que son mejores y que de hecho se utilizan, por ejemplo, en otra área, no tanto en computación gráfica, pero se utilizan, por ejemplo, en visión computacional, ¿no? Cuando uno ya quiere como extraer información desde imágenes o desde color, ¿ya? Otro sistema de color que predomina bastante en la computación es el CMYK, que es es un sistema al contrario que el RGB, es un sistema sustractivo. Se utiliza en impresoras. ¿Y por qué es un sistema sustractivo? Fíjense que en una impresora, si tú quieres imprimir el color blanco, simplemente no pones tinta. ¿Por qué? Porque generalmente asumes que la hoja que está entrando a imprimir es blanca, entonces no necesitas imprimir tinta, ¿no? Entonces la ausencia de color es el color blanco. Y si tú quieres tener colores, lo que tienes que hacer es ir sustrayendo colores del blanco para obtener el color que deseas, ¿no? Y por eso es que se fijan ustedes en las impresoras, hay cartuchos de tinta cian, magenta y amarillo, en lugar de tener rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? Eh, y claro, uno puede obtener el color negro de la combinación completa de los tres colores, del cian, del magenta y del amarillo. Pero como eso significa tener, obviamente, mucha cantidad de tinta para poder tener el color negro, las impresoras lo que hacen es tener un cartucho dedicado al color negro, ¿no? Entonces tienen un cartucho dedicado al color negro y cualquier otra combinación de color la extraen desde combinaciones de estos colores, ¿ok? HCV es un espacio de color que es mucho mejor para entender la cromaticidad. Se utiliza mucho en visión computacional, por ejemplo. ¿Sí? No tanto en computación gráfica, porque fíjense que en computación gráfica nuestro objetivo final es tener todo representado en una pantalla. Y como la pantalla es RGB, en realidad lo que nos sirve es tener el sistema RGB nada más. ¿Ok? Y hay un sistema de color más, que es el sistema IQ, ¿sí? Que es usado en algunas televisoras, en algunas televisiones y que es bueno para formatos de compresión, ¿no? Es bueno para tener, por ejemplo, buenos frame rates de exposición de frames en una pantalla, ¿no? Generalmente para pantallas interactivas o estas pantallas de visualización que se emplean, que son especiales, ¿no? Para visualización científica y este tipo de cosas, ¿ok? Alguien preguntó en el chat, ¿sí? Que creo no le quedaba claro no le quedaba claro la especularidad. Especularidad es una propiedad que tienen los objetos que permiten reflejar la luz, ¿ok? Reflejar, o sea, ya no solamente reflejar, digamos, a través de la reflectancia, sino reflejar como un espejo, ¿ok? Y es lo que tiene una pantalla muy brillante de un dispositivo, o de repente la porcelana, por ejemplo, que tiende a brillar mucho cuando se le expone ante luz, y cuando se le expone a luz tiende a crear como puntos muy brillantes de luz, ¿sí? A eso se le llama especularidad. Entonces, la porcelana, por ejemplo, tiene una alta especularidad, ¿sí? Si uno observa, no sé, una mesa de madera, probablemente la mesa de madera sea poco especular. ¿Por qué? Porque simplemente si uno le pone una fuente de luz, no brilla tanto, sino que más bien se ve opaco, ¿sí? Y entonces diremos que ese objeto tiene poca especularidad, ¿ok? En algún momento nosotros más adelante vamos a modelar esos factores o esas propiedades de los objetos y de la luz, ¿sí? Y vamos a poder observar cómo funciona, ¿no? Cómo funciona el factor de especularidad en diferentes factores o valores, ¿ok? Y vamos a ver cómo podemos crear objetos brillosos, cómo podemos crear objetos
opacos o mates, ¿sí? Utilizando este concepto. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a empezar a ver, nuestro estudio de espacios de color. Lo vamos a hacer muy brevemente, ¿sí? Vemos esto de espacios de color y hacemos un pequeño break, ¿ya? Hacemos un pequeño break para que puedan ir a tomar algo caliente. Miren, el espacio de color RGB, ¿sí? El espacio de color RGB se representa por un cubo tridimensional, ¿ya? Es un cubo tridimensional en donde los ejes, que son los tres ejes coordenados de este espacio tridimensional, representan los tres colores básicos: el rojo, por aquí, el verde y el azul, ¿ok? Rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? El punto de origen de este sistema coordenado para este espacio de color es el punto 000, que significa la coordenada en tres dimensiones, 000, el color negro. ¿Ok? El color negro representa el 000. ¿Ok? Que significa la no presencia de ningún color, la no presencia de rojo, ni de verde, ni de azul. ¿Sí? Por el contrario, y ahí comienza a formarse el cubo, si nosotros tenemos, por ejemplo, la combinación del verde con el azul, aparece el color cian. ¿Sí? El verde con el azul aparece el color cian, el rojo con el azul aparece el color magenta y el rojo con el verde aparece el color amarillo. ¿Ya? Ahí se pueden dar cuenta ustedes una primera discordancia visual, ¿no? Una primera discordancia visual del espectro o del espacio de color RGB. Y es que para el espacio de color RGB, la combinación de rojo y verde da amarillo, ¿sí? Lo cual es obviamente muy raro, ¿no? Si tú tomas unas pinturas, unas témperas de rojo y verde y las mezclas, no sale amarillo, ¿cierto? Sale cualquier otra cosa, sale un marrón, un color ahí medio raro, ¿sí? Y por eso les decía, ¿no? Hay cosas en el espacio de color RGB que hacen que a nivel visual y perceptual no sea como tan claro y tan preciso, ¿ya? Sin embargo, es lo que se usa de manera estándar. Bien, así como tenemos el punto 000, que es el origen de coordenadas de este sistema, el punto, al contrario, es el punto que tiene todas las componentes de color, toda la componente roja, toda la componente verde y toda la componente azul, es el punto 111 y representa el color blanco. ¿Ok? Representa el color blanco. Fíjense ustedes que en este cubo tridimensional, si yo trazo una diagonal entre el origen 000 y el punto 111, todos los puntos que tengo ahí son puntos que tienen la misma coordenada siempre. O sea, por ejemplo, a la mitad va a estar el 0.5, 0.5, 0.5. Y eso es un color de gris, ¿no? Entonces, toda esa diagonal representa los colores grises. ¿Okay? Cualquier color en este espacio se encuentra dentro de este cubo. ¿Sí? Entonces, cualquier color, cualquier combinación de color RGB se encuentra exactamente dentro de este cubo. ¿De acuerdo? Y es así que como todos los colores están metidos en este cubo, si yo quiero, por ejemplo, encontrar la progresión de color entre un determinado punto en este cubo tridimensional a otro punto, simplemente lo que tengo que hacer es trazar una línea dentro del cubo y los colores que van intermedios son los colores que obtengo, ¿sí? A eso se le conoce como interpolación, ¿sí? Y lo vamos a ver unas slides más adelante junto con un ejemplo, un programita que nos va a permitir entender cómo se van interpolando los colores en este espacio de color, ¿de acuerdo? Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en escribir al chat o simplemente abren el micrófono y me dicen, profe, pregunta y yo no tengo ningún problema en que resolvamos las dudas. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿hay algún color que no se pueda representar con el RGB, como de los que conozcamos? No, no, todos los colores se pueden representar. eh, todos los colores se pueden representar. El problema que tiene RGB es más un problema perceptual que un problema de accuracy, ¿no? O sea, uno puede representar cualquier cosa en este cubo,
pero perceptualmente puede que no necesariamente la idea que tenemos de, por ejemplo, similitud entre colores sea lo que entendemos nosotros como similitud de colores, ¿ya? Eso. ¿Ok? De hecho, del espacio de color RGB es lo que nace el concepto de como True Color, que es como el color de 24 bits, ¿no? Que es los 24 millones de colores que uno puede representar en la computadora y que claramente ni siquiera el ojo humano puede diferenciar, ¿no? O sea, el ojo humano no puede diferenciar 24 millones de colores, ¿sí? Nuestro espectro de diferenciación de color, nuestro umbral para diferenciar colores es bastante más grueso de lo que uno puede tener en una computadora, ¿ok? Es por eso que un detalle ahí, ¿no? Es que cuando uno tiene un monitor o un televisor y te dicen este televisor es True Color y 8K y todo este tipo de cosas, generalmente la capacidad de ese dispositivo está sobredimensionada porque nuestro sistema de visión no puede captar, primero, no puede captar 24 millones de colores, no puede captar todos los colores que te dicen que proyecta el dispositivo. Y segundo, la resolución que tiene ese sistema tampoco puede ser aprovechado por nuestro sistema de visión humana, ¿no? Entonces, tener un televisor 8K es lo mismo que tener un televisor de menos resolución, porque simplemente nuestro ojo no da la capacidad para que pueda diferenciar entre una cosa y otra. ¿Ok? Y bueno, y te lo venden al doble del precio, el triple del precio, ¿no? Ok. Ok, otro sistema de color es el sistema de color HCV, y el sistema de color HCV es simplemente el mismo cubo de color RGB, pero visto de otra forma, ¿sí? Acá siempre les pido a mis estudiantes que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿sí? Imagínense como que ustedes estuvieran parados literalmente en la posición del cubo 111 y en dirección de sus pies, o sea, hacia abajo de ustedes está el punto 000. ¿Sí? O sea, es como si ustedes estuvieran parados, eh, digamos, en paralelo al eje que traza el 000 con el 111. ¿Sí? Lo que van a ver ustedes desde esa posición es un hexágono. ¿Sí? Lo que van a ver es un hexágono, en donde parados en ese punto, hacia un lado se encuentra el rojo, fíjense, ¿sí? Luego tienen el amarillo, luego tienen el verde, luego tienen el cian, luego el azul y luego el magenta. Y es exactamente esto. ¿Sí? Es un hexágono, ¿de acuerdo? Y ese hexágono, ¿sí? Nosotros lo podemos descomponer, a diferencia de como hacemos en el cubo de color RGB, que es con coordenadas, aquí lo podemos descomponer con coordenadas polares, ¿sí? En donde a partir voy a trazar como un eje del blanco al rojo y voy a trazar un ángulo, por ejemplo, ¿no? Un ángulo que va a recorrer desde ese eje hacia todos los demás colores. Y a eso le voy a llamar el H, que es el hue, el término conocido como hue en inglés, ¿sí? Es el H, que define cromaticidad, ¿sí? Define como un rango de color. Y además del ángulo puedo tener una distancia, ¿no? O sea, la distancia desde el blanco hacia algún color, ¿sí? La distancia del blanco hacia algún color es lo que define S, y S es saturación. ¿Sí? Un color que tiene alta saturación es porque es un color que está en la frontera del hexágono, y un color que tiene baja saturación es un color que tiende hacia el blanco, y por eso se ve como de muy poco contraste. ¿Ok? Y finalmente tenemos el valor V, que define la profundidad, porque recuerden ustedes que nosotros estamos como parados aquí en este punto. Estamos parados en el punto 111 y hacia abajo hay más colores. Entonces, hacia abajo uno tiene un nivel de profundidad que se define con el color V, que es básicamente ir desde el blanco hacia el negro, ¿no? Y el valor V lo que define es básicamente luminosidad, ¿ok? Entonces, fíjense que hay diferentes formas de cómo ver la misma información, ¿sí? Para diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? En nuestro caso, en computación gráfica utilizamos generalmente RGB. En visión computacional se emplea en algunas aplicaciones HSV, que tiene mejores características que RGB. Y bueno, CIK, CMI
CMYK se emplea para impresoras, ¿sí? O sea, cada sistema de color tiene un uso particular. ¿Ok? Ok, bien, vamos a hacer un break, ¿sí? De 5 minutos. ¿Ok? Vamos a hacer un break de 5 minutos y venimos para hablar acerca de la interpolación de colores. Esto lo vamos a ver directamente con un programa que tenemos en nuestro repo de códigos, ¿sí? Y vamos a entender o tratar de entender qué significa interpolar colores en el espacio de color RGB. ¿Ok? Entonces, 5 minutos de break, son 8 y 10. Nos vemos a las 8 y 15 de regreso. ¿Ok? Gracias. Estamos de regreso. Ok. Ok. Antes que continuemos, quería anunciarles dos cosas. Lo primero, me di cuenta cuando revisé el video que grabamos del día martes, me di cuenta que el video que se muestra al inicio de la clase no tenía audio, ¿sí? Por alguna razón el audio no pasó a la grabación. Ok, entonces en las slides que he colgado en el material docente, he colocado el enlace del video en YouTube. Ok, entonces aquellos que estuvieron interesados en el video, de hecho tiene un sonido muy atrayente. Toda la animación junto con el sonido atrayente es muy interesante, ¿sí? Así que les recomiendo que vean el video directamente en YouTube. Eso. Segundo, para nuestro curso nosotros necesitamos utilizar OpenGL, que es una librería para hacer gráficos, ¿ya? Sin embargo, configurar OpenGL en el computador generalmente no es un paso directo, hay que hacer algo más, trabajo de configuración, ¿ya? Entonces, en el GitHub, en el repositorio GitHub del curso, hay instrucciones acerca de cómo instalar OpenGL y todo lo que necesitamos en el sistema Linux y en el sistema Windows, ¿ya? Eh, Sin embargo, para aquellos que de repente necesitan algún apoyo para hacer funcionar todo esto o no lo pudieron hacer funcionar, el día de mañana los auxiliares van a hacer un auxiliar cero, o sea, una primera clase auxiliar en donde van a dedicarse a apoyarles con la configuración de sus sistemas, ¿ok? Entonces, así que yo les recomiendo que mañana vayan a la clase auxiliar porque los auxiliares van a explicar paso a paso cómo pueden hacer y tener su configuración de su sistema listo. Y de hecho lo vamos a necesitar porque la siguiente semana empezamos a trabajar con OpenGL y lo mejor es que ustedes tengan su sistema listo para funcionar. ¿Ok? Bien, voy a postear esto en el foro también para aquellos que de repente no lo pudieron ver en clase. ¿Ya? Bien, miren, vamos a hablar acerca de interpolación de color. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de interpolación de color. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de interpolar colores, estamos hablando de una progresión de colores desde un color inicial hasta un color final, representados por su tripleta RGB. RGB quiere decir que cada color va a estar representado por 3 números. Significa componente en rojo, componente en verde, componente en azul. Por ejemplo, el color rojo, ¿sí? El color rojo tendrá una componente 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene 1 de rojo, 0 de azul, perdón, de verde y 0 de azul. ¿Sí? El color verde tendrá una componente RGB 0, 1, 0. ¿Por qué? Porque tiene 0 de rojo, 1 de verde, 0 de azul. Si nosotros queremos crear una progresión entre estos colores, lo que uno tiene que hacer es crear una interpolación canal por canal, o sea, una interpolación de rojos, una interpolación de verdes y una interpolación de azules.
Entonces, fíjense cómo la interpolación, claramente si yo quiero obtener 3 píxeles intermedios o 3 valores intermedios, tengo que hacer la interpolación entre rojo 1 y rojo 0, pasando por los valores 0,75, 0,50, 0,25, es básicamente una interpolación lineal, ¿no? Y lo mismo para los otros valores, ¿ok? Esto se tiene que hacer canal por canal, ¿ya? Canal por canal. Ahora, en OpenGL, ¿sí? Que es el framework que nosotros vamos a utilizar para hacer gráficos, en OpenGL la interpolación sucede de manera automática. Cada vez que yo, por ejemplo, creo un triángulo y a este triángulo yo le digo que este vértice tiene que ser rojo, este vértice tiene que ser verde y este vértice tiene que ser azul, automáticamente OpenGL crea todos los demás colores intermedios a través de un proceso de interpolación interno. ¿Sí? Interno. Y es por eso que cuando yo muestro un triángulo con esas características en OpenGL, me lo muestra de esta forma, con colores intermedios que van en las escalas entre los colores que yo definí. ¿Ok? Y eso sucede para cualquier tipo de geometría. Sucede para los triángulos, cuadrados, hasta para las formas tridimensionales. ¿Ok? Este efecto de interpolación sucede de manera automática. ¿Sí? Es importante conocer este proceso porque cuando nosotros vamos a mirar nuestra escena y vamos a ver lo que obtenemos como resultado, tenemos que entender cómo sucedió eso, tenemos que entender cómo OpenGL lo hizo, ¿sí? Y para eso les he preparado un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Estoy mostrando un código en Visual Studio Code. Sí se ve, profe. Ok. Hay una pregunta por aquí, profe, ¿para el cubo también bastan 3 colores o un color por esquina? Para este cubo, para el cubo que mostré aquí, ¿sí? Para el cubo que mostré aquí, ¿dónde está? Estoy aquí, ¿cierto? Para el cubo que mostré aquí, ¿sí? Es un color por esquina. Yo defino un color por esquina y automáticamente OpenGL lo que hace es interpolar todos los colores en función de ese color que está en cada esquina. ¿Ok? Y ahora les muestro cómo. ¿Sí? Ahora les muestro cómo, porque tiene una gracia de cómo funciona esto, ¿ya? Y para eso preparé este código. Miren, estoy utilizando cosas muy simples, solamente NumPy y Matplotlib, NumPy para hacer cálculos y Matplotlib para dibujar, ¿ya? Y estoy definiendo lo siguiente, estoy definiendo 4 esquinas, voy a dibujar un cuadrado, de hecho, ¿no? ¿Sí? Estoy definiendo 4 esquinas, cada esquina con un color, ¿sí? Fíjense aquí, top left, ¿sí? Es 000, significa que es el color negro. Top right, que es como la esquina superior derecha, tiene color rojo. Bottom left, que es la esquina abajo izquierda, tiene color verde. Y bottom right, que es la esquina inferior derecha, tiene color azul. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es esto, ¿sí? Miren, voy a mostrarles aquí en mi pizarra. Estoy definiendo un cuadrado, ¿sí? Y cada esquina de este cuadrado tiene un color. ¿Okay? Entonces voy a definir por acá el color 0, el color 1, de hecho es el color 1 abajo, voy a ponerlo aquí, color 1, color 2 y color 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace OpenGL? Y de hecho, ¿cómo se hace la interpolación de colores? Lo primero que hacemos es interpolar una de las dimensiones. ¿Ya? Interpolar una de las dimensiones. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer yo es interpolar los colores en esta dirección. O sea, voy a interpolar los colores de esta línea y voy a interpolar los colores de esta línea. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? De alguna forma, como les dije, canal por canal, interpolo rojos, verdes y azules. Lo que significa es que voy a tener un primer color para este punto, un color para este punto y un color para cada punto posible en esta línea. ¿Ok? Y lo mismo por el otro lado, ¿sí? Interpolo los colores C2, C3 y obtengo todos los colores intermedios entre estos puntos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces cada uno de estos colores es la progresión desde C0 hasta C1 por aquí y la progresión desde C2 hasta C3 por aquí, ¿de acuerdo? Tenemos algunas preguntas por aquí, a ver, vamos a ver. ¿Por qué 255 y no 1? ¿Por qué 255 y no 1? Porque en la computadora los colores tienen una precisión, ¿sí?
tienen una precisión, y la precisión tiene que ver con cuántos bits por color tú vas a utilizar. ¿Sí? Generalmente en computación, el sistema de color RGB emplea 8 bits por canal. Quiere decir, emplea 8 bits para rojo, 8 bits para verde, 8 bits para azul. Y si ustedes se fijan, 8 bits me permite representar 256 colores. Y en el rango es como tener colores desde el 0 hasta el 255. Y es por eso el máximo 255. ¿Sí? Cuando uno va a leer, ¿sí? Cuando uno va a leer información de un archivo, uno va a encontrar los píxeles en valores de 0 a 255. Internamente, uno puede transformarlos a escala de 0 a 1, pero al final lo que uno va a tener que hacer siempre es transformar esa escala a, de nuevo, valores de 0 a 255 para poder mostrarlos. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, es simplemente un tema de precisión, ¿ya? Es simplemente un tema de precisión computacional. Ahora, ojo, hay, hay, eh, hay ¿cómo se llama? Hay representaciones de otro tipo de precisión, ¿sí? O sea, uno puede representar colores con más bits, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de las imágenes satelitales, ¿ya? Los dispositivos de imágenes satelitales y el software de imágenes satelitales puede trabajar con imágenes de mayor precisión, 16 bits, 32 bits, ¿ya? Pero es para aplicaciones muy específicas, ¿de acuerdo? Para las cosas que nosotros vamos a ver, precisión 8 bits, por lo tanto los colores son de 0 a 255, ¿ok? Bien, ok, entonces una vez que nosotros interpolamos la primera dimensión de los colores, fíjense que ahora es como que yo tuviera la capacidad de poder interpolar todos los primeros puntos de cada línea vertical, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, por ejemplo, una vez que, como ya tengo el primer color aquí, lo que voy a hacer es interpolar todos los colores intermedios entre este color y este color, ¿no? Y luego interpolo todos los valores intermedios entre los siguientes colores y así, ¿ok? ¿De acuerdo? Lo mismo sucede, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Por si se lo preguntan, ¿ya? Si yo tengo un triángulo, yo tengo un color C0, tengo un color C1 y tengo un color C2, ¿sí? Cuando tengo un triángulo, igual, lo primero que hago es interpolar los colores de las aristas, ¿ok? De todas las aristas, ¿sí? Siempre interpolo todos los colores de las aristas, por aquí, ¿ok? Y luego lo que hacemos es un barrido línea por línea horizontal. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá, ¿sí? Horizontalmente se toca con el otro punto, se hace una interpolación en ese nivel. Luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. ¿Sí? Así sucede el proceso de interpolación en OpenGL. ¿Ok? Este proceso es el que estamos haciendo aquí en este programa. ¿Sí? Fíjense ustedes, aquí yo estoy creando vamos a crear una resolución, por ejemplo, de 400, es decir, voy a crear una imagen de 400 por 400 y voy a hacer la interpolación de 400 valores en cada dimensión. ¿Sí? Estoy utilizando Linspace de NumPy, que nos facilita bastante para poder interpolar entre dos valores. Y fíjense cómo estoy haciendo la interpolación canal por canal, ¿no? Primero hago la interpolación de la parte izquierda, como les había comentado aquí en la figura, esta de aquí, de C0 a C1, con estas tres líneas de código. Luego hago la interpolación de la parte derecha, entre C2 y C3, con estas tres líneas de código, ¿sí? Luego creo una imagen de color. Estoy creando una imagen de color de tamaño resolución por 3, porque cada píxel va a tener tres números. Y además de eso, fíjense aquí lo que les decía de la precisión, ¿no? Yo tengo que decirle en NumPy que esta imagen va a almacenar datos en el formato entero sin signo de 8 bits, ¿no? Valores solo entre 0 y 255. ¿De acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es, voy a recorrer línea por línea, ¿ok? Línea por línea, ¿sí? Por eso estoy yendo aquí. Index row es el índice de la línea, de la fila, ¿sí? Para cada uno de los elementos de resolución, que va de 0 a 399 en este caso, ¿sí? Y hago la interpolación intermedia, ¿no? En cada una de estas partes estoy haciendo la interpolación de los rojos entre estos dos,
de los verdes entre estos dos y de los azules entre estos dos, ¿sí? Para finalmente recorrer todos esos valores que acabo de computar acá arriba y los voy asignando a mi imagen resultante. Fíjese que el resultado es finalmente lo que resulta de rojo, de verde y de azul en las interpolaciones de arriba, ¿sí? Y luego muestro la imagen, ¿ya? Y luego muestro la imagen. Miren, vamos a ver qué es lo que obtenemos aquí. Permítanme. Me avisan, por favor, si pueden o alcanzan a ver el tamaño de texto de la consola. Tengo que... esto que estoy haciendo lo van a aprender el día de mañana para que lo puedan tener listo y puedan utilizar los códigos que tenemos en el ejemplo. ¿Ok? Me avisan, porfa, si pueden ver o agrando el tamaño de... Sí se ve. Pues creo que alguien no veía. Ya, entonces lo agrandamos, no hay problema. Vamos a ver. No. Terminal settings. Y nos tenemos que ir hasta tamaño de letra. Aquí. 18. Ya. Ahí debería poder verse mejor, ¿cierto? Listo. Muy bien. En 18 está bien. Ok. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo aquí es, estoy en la carpeta en donde está el ejemplo, ¿sí? Y simplemente voy a ejecutar el ejemplo de interpolación. ¿Sí? Fíjense que el ejemplo de interpolación usa resolución 400, ¿sí? Y lo que me muestra es esto, ¿sí? Que es bastante parecido a lo que nosotros teníamos en nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Esto de acá ha sido generado, lo que está en la diapositiva ha sido generado con OpenGL, lo que está aquí es lo que hemos generado nosotros, ¿sí? Entonces, este sería el algoritmo, ¿sí? Es el algoritmo que utiliza OpenGL para generar interpolación de colores, ¿de acuerdo? La precisión que tengamos en esta interpolación va a depender de la resolución de la imagen. Si tengo una imagen que es con muchos píxeles, entonces vamos a ver que, por ejemplo, la progresión es muy suave. Sin embargo, si yo tuviera imágenes que son muy pequeñas, miren, voy a cambiar este parámetro por 4, o sea, una resolución solo de 4 por 4, ¿sí? Si tengo una imagen solo de 4 por 4, miren lo que sucede con la interpolación, ¿sí? Tengo claramente una progresión más gruesa, no tan fina, ¿sí? Y uno puede ver ahí cómo se va haciendo el cambio de colores a colores entre diferentes progresiones, ¿ok? Generalmente en OpenGL nosotros vamos a trabajar con resoluciones más grandes, por lo tanto la idea es que vamos a ver casi siempre progresiones que son muy suaves en la interpolación de los colores, y estas interpolaciones son muy útiles porque son utilizadas, por ejemplo, para dar efectos de iluminación, ¿no? En los efectos de iluminación, los efectos de sombra, por ejemplo, ¿sí? El efecto de sombra es un efecto de interpolación, de hecho, ¿no? Es un efecto que va desde algo que está muy iluminado a algo menos iluminado y hay una interpolación intermedia. ¿Y cómo sucede eso? Sucede a través de este algoritmo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Solamente como punto final, para cerrar. En OpenGL, esta interpolación se hace en paralelo, porque OpenGL aprovecha el hardware gráfico que tenemos. Y el hardware gráfico que tenemos, si es un GPU, va a utilizar todas las unidades y todos los núcleos de procesamiento para hacer este trabajo de interpolación en paralelo. De hecho, uno no necesita hacerlo de manera serial, uno puede hacerlo en paralelo y todos los píxeles generarlos al mismo tiempo. Esa es la idea. La idea es que generando todos estos píxeles al mismo tiempo, uno puede tener interactividad porque podemos graficar este objeto a diferentes frame rates por segundo sin tener ninguna pérdida en el tiempo de procesamiento. ¿Ok? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Nos vamos a quedar ahí. Preguntan por aquí, lo que hizo no está hecho en OpenGL. No, está solamente en Python. ¿Sí? Es Python puro, claramente es poco eficiente, pero la idea era mostrarles cómo funcionaba para que luego cuando veamos cómo funciona en OpenGL, ustedes saben que OpenGL está haciendo eso, pero en paralelo. ¿Ok?
El código, el código está en el GitHub. Sí, el código está en el GitHub. Lo que tienen que hacer, ¿sí? Lo que tienen que hacer es, porque este código lo añadí ahora recién en la madrugada, en la clase pasada hay unos comandos. Si ustedes ya clonaron el repo, el repositorio, lo que tienen que hacer es hacer un pull, ¿no? En lugar de un clon. ¿Sí? O sea, no clonar de nuevo, porque si no se les va a descargar todo de nuevo. Hacer un pull y va a bajar solamente el archivo nuevo que está en el sistema. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta con respecto de cómo actualizar y todo esto, mañana con los auxiliares ellos se van a encargar de explicarles absolutamente todo, ¿sí? Para que puedan hacer el trabajo. Si no entienden mucho GitHub, está la opción que a mí me gusta mucho cuando yo tampoco no uso mucho el GitHub, ¿sí? Pero simplemente entren al GitHub, ¿sí? Entren al GitHub y descargan el archivo que les falta, ¿sí? Miren, les explico ahora. Les explico ahora brevemente, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Ahí, ¿ya? El GitHub es, el GitHub es este, ¿sí? github.com/Iván Cipirán/gráfica, ¿ya? Ahí está el repo, ¿de acuerdo? Todos los ejemplos del repositorio siempre van a estar en la carpeta que dice examples, ¿ok? Entonces ustedes entran a examples, ¿sí? Y por ejemplo, ahora aparece el ejemplo de interpolación, que es el nuevo, ¿sí? Y ustedes le dan clic y ahí está el código, ¿ok? Y si ustedes quieren, pueden solo descargar este archivo o pueden descargarlo todo y solamente ver ese archivo. Es decir, ahí tienen todo el, em, ahí está todo el material, ¿ya? Sí, en la primera clase está cómo acceder, ¿ya? Cómo acceder. Ojo, ojo, como les comento, ¿sí? Como les comento, el día de mañana los auxiliares van a ser el auxiliar cero, en donde les van a explicar, ¿sí? En donde les van a explicar todo absolutamente acerca de cómo trabajar con el repositorio y también sobre cómo configurar su sistema para utilizar OpenGL. ¿Ok? Así que es recomendadísimo, recomendadísimo que mañana vayan al auxiliar. Los auxiliares tienen full experiencia. Y otra cosa más, si alguien está utilizando Mac, ¿sí? Si alguien está utilizando Mac, eh, recomiendo que vayan al auxiliar de mañana porque en Mac es un poquito más trabajoso configurar OpenGL, ¿ya? Así que, pero sin miedo, por favor. Es solamente para que ustedes puedan tener todo listo y puedan tener todo corriendo para el día de mañana, para el día pero para la otra semana, ¿ya? Ok. Sí, voy a dejar el enlace en Ucursos, ¿ya? Voy a dejar el enlace en Ucursos y para que lo tengan ahí a primera mano, ¿de acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase o al curso o a las evaluaciones o a lo que sea? Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando está explicando el tema de los colores, que era 255, ¿eso es 255 por canal? Por canal. Eso es como 2 a la 8, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, como son tres canales, los colores que se pueden representar son 2 a la 24. 24. Ya, perfecto. Sí, sí, que eso da lo que se le conoce como True Color, que son los 24M colores. Ya, ¿Sí? perfecto. Muchas Ujú, gracias. ujú, ok. Victoria nos pregunta sobre las evaluaciones de los martes. ¿Los 15 minutos para realizarlas parten a las 10 o cuando acabe la clase? Parten cuando acabe la clase. ¿Sí? O sea, acaba la clase, ¿sí? Acaba la clase y empieza la evaluación. ¿Ok? Profe, pero tengo una duda sobre eso. ¿Va a ser como en UTest y va a tener como a partir de la clase y tenemos todo el día como para iniciarlo y ahí tenemos 15 minutos o solamente van a ser como 15 minutos después de la clase y se cierra?
Yo prefiero utilizar Google Forms, o si quieren utilizamos su test, en realidad es lo mismo. Ok, utilizamos su test, sí, 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 eso es lo que decían. Miren, la idea de los cuestionarios, ¿sí? La idea de los cuestionarios es tener una evaluación que sea, primero, muy rápida y muy sencilla, y que la puedan resolver apenas termina la clase, porque es algo como, o sea, terminó la clase y resuelvo 3, 4 preguntas que son verdadero o falso y cosas así, ¿sí? Es como, o sea, terminar la clase, nadie debería sacar una mala nota en ese tipo de cuestionarios, ¿ok? Y es eso, es que la idea es que esa evaluación no les tome mucho tiempo, que esté dentro del horario, porque de hecho fíjense que nosotros tomamos solo una hora de clase para hacer la clase, en realidad tenemos una hora y media de horario para nuestra clase, pero solo tomamos una hora, y la idea es que utilicen ese espacio que falta para hacer esa evaluación. Para nosotros es una evaluación más formativa que punitiva, ¿ya? Entonces yo lo que quiero es que ustedes se sientan cómodos de poder realizar esa evaluación porque saben que, ok, vi la clase, sé de qué se trata y ahora respondo esto que van a ser preguntas muy sencillas, no rebuscadas, ¿sí? La idea de los cuestionarios es que no sean preguntas rebuscadas que les tenga que tomar mucho tiempo para resolverlas, ¿ya? Y por eso es que se definió así, ¿no? Que todos tengan ese mismo espacio para poder realizarlo y la evaluación se cierra justamente 15 minutos después de terminada la clase, ¿ok? Danko nos dice es que lo bacán de los UTED se puede hacer en cualquier momento del día, lo cual sirve para la gente que no puede responder una vez terminada la clase. Eh, ya, o sea, sí, sí, yo entiendo esa funcionalidad. Eh, lo que pasa es que eh, el problema es la gente que no puede asistir sincrónico, no sabe cuándo meterse al test. Sí. Sí, pero vamos a ver cómo lo manejo, ¿ya? Porque el tema ahí es que, ojalá, o sea, si todos tuvieran el mismo tiempo y la misma oportunidad de hacer el test en el mismo tiempo, o sea, me refiero a todos en paralelo, eh, eso, la idea es como que nadie tenga una ventaja sobre otros, ¿no? Alguien podría saber, por ejemplo, cuáles son las preguntas del test después de que el test fue dado, ¿cierto? Em, eso, ¿ok? Como todavía los tests son a partir de la semana 3, ¿sí? Estos cuestionarios son a partir de la semana 3. Vamos a ver cómo lo manejamos de la mejor forma, ¿ya? Como les dije, el objetivo de este cuestionario es responder cosas muy rápidas sobre la clase del día martes, que es la clase teórica, básicamente. ¿Ok? Y eso. ¿Sí? Profe, igual se podría verificar como los estudiantes que tienen choque y colocar como un horario, o sea, fijo, como por ejemplo, la clase termina a las 9:40 o Ujú. 9:35 y colocar un horario fijo como, miren, a las 9:45 va a comenzar el test, como hasta las 10. Y verificar primero antes también si hay gente con choque que podría potencialmente no dar los test. Ya, ok. Ok, me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Ahora, en mi experiencia casi siempre hay choques, así que siempre va a haber alguien que puede verse perjudicado. Lo voy a considerar. Gracias gracias por sus dudas, por sus inquietudes. Lo voy a considerar para ver. La idea es tomar la mejor decisión para que se lleve a cabo esta evaluación. Que, ojo, a mi entender, es la evaluación más sencilla de todo el curso, ¿sí? Porque eran como cosas muy simples, ¿no? Muy simples, pero también la idea no es perjudicar a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a manejar, ¿sí? Lo voy a manejar, lo voy a estructurar mejor el tema de los tiempos, ¿ya? Em, los miércoles a las 12 hay completa apertura, pero los 15 entre el bloque anterior y el horario protegido. Ya, entonces yo voy a
yo voy a manejar eso, ya voy a manejar eso. De repente pongo alguna votación por ahí porque de repente hay algo que tengamos que decidir y lo vemos. Igual tenemos tiempo todavía hasta el día martes de la tercera semana para empezar a hacer esto, o hasta esa semana, digamos, porque la idea es empezar esa semana. Así que eso. Ya, la otra opción es no complicarnos la vida y dejamos un test abierto por un rango más grande de tiempo, ¿no? Que lo puedan resolver en un día, por ejemplo. O sea, tomarse 10 minutos en un día después de la clase del martes, yo creo que todos podrían tener ese espacio para poder resolver la pregunta, que es algo que hicimos anteriormente en otro curso, ¿ya? Entonces, miren, yo no me hago problemas. O sea, yo, sinceramente, la idea es darles la oportunidad de que ustedes puedan ver cómo van avanzando en su aprendizaje, además de tener una nota que para mí, a mi juicio, es una nota que les va a ayudar mucho para poder tener la nota final que deseen. ¿Ok? Bien, entonces, muchas gracias por la clase de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Espero que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana y nos vemos el día martes. Mañana, por favor, si pueden, vayan al auxiliar. ¿Ok? Gracias. Si alguien se queda Muchas con gracias, preguntas, profe. si alguien se queda con preguntas, yo encantado de responder ahora. Los que ya desean irse, muchísimas gracias por venir. Gracias, profe. Gracias por la disposición también. Gracias a ustedes. No, profe, gracias. Chao, nos vemos. Profe. Muchas gracias. Chao, nos vemos, cuídense. Chao. Chao. Hola, ¿estás? ¿Vale? ¿Vale, Burgos? ¿Estás? Sí, estoy, profe. Hola, con respecto a tu mensaje, sí, justamente eso es lo que quiero ver. La idea es que de repente tengan no 15 minutos exactos después de la clase, sino que puedan tener más tiempo para poder desarrollar esa actividad. Ya, yo creo que por ahí va a ir más o menos la solución, porque me parece que es lo más justo para todos y algo que no le perjudicaría a nadie. Y eventualmente si hay algún corte de luz más extenso, por ejemplo, no sé, que se corte la luz más horas después del término de la clase, igual eso se puede solucionar avisando, ¿no? O sea, con un correo y algún tipo de notificación. Yo no tengo ningún problema en abrir el test para aquellos a los que les pase esto. Así que eso, la idea es que vayamos solucionando este tipo de cosas caso por caso o en caso sucedan, ¿ok? Ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Cuídense. Chao, chao.